Bienvenidos y bienvenidas a Encircular, un proyecto liderado por la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana para impulsar un modelo de economía circular y ayudar a que cada vez más personas, empresas e instituciones lo conozcan y lo asuman. Hoy vamos a charlar con Luis González Reyes, que defiende la necesaria transformación del sistema ante la insostenibilidad de las políticas de crecimiento constante en un mundo de recursos limitados, muchos de los cuales, la mayoría, se están agotando. Plantea una urgente transformación económica y social desde la base, que es la educación de los ciudadanos. Anima a que las personas se conviertan en los actores del cambio que necesita nuestra economía y nuestra sociedad para ser más sostenibles y restablecer un equilibrio con el medio ambiente y avanzar en términos de igualdad y justicia social. Luis González Reyes es miembro de Ecologistas en Acción, socio de la cooperativa Arúa, que se dedica a facilitar las transiciones ecosociales, y forma parte de FUEM, Fundación Independiente sin ánimo de lucro, que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental a través de la actividad educativa. En esta fundación, Luis es el coordinador de educación ecosocial y desde este puesto ha trabajado en la elaboración de un currículo con enfoque ecosocial para todas las etapas y también materiales didácticos que se están aplicando a modo de prueba piloto en varios centros educativos. Es también autor y coautor de una veintena de libros y entre ellos está Educar para la transformación ecosocial. Buenos días, Luis. En este libro hablas del ciudadano como agente clave en el cambio de modelo ante el colapso socioeconómico y ecosistémico. En el actual contexto de crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, provocada por la pandemia mundial y con las incertidumbres que pesan sobre la evolución de la situación y los impactos reales que tendrá, estas premisas quizá cobran, si cabe, aún más relevancia. ¿Qué significa cómo nos puedes para ti entender o explicar qué es trabajar en una educación ecosocial y por qué defiendes que es ahora más necesaria que nunca? Lo estamos viendo. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación para tener este rato de diálogo, este rato de intercambio. Claro, estamos viviendo un momento histórico excepcional en el que se conjugan distintas crisis. Tenemos una crisis climática, una crisis de biodiversidad, una crisis energética, una crisis material, pero también tenemos una fuerte crisis porque vivimos en sociedades profundamente desiguales, en el reparto del poder y en el reparto de la riqueza. Y todo esto, ya digo, se está dando a la vez. Bueno, esto, desde el punto de vista educativo, tiene que ser abordado necesariamente. Tiene que ser abordado porque la educación, más allá de ser un servicio individual, algo que nos sirva a las personas pues, para mejorar y para poder satisfacer nuestras necesidades en el presente y en el futuro, que lo es también un servicio colectivo. Tiene que ser algo que redunde en una mejora del conjunto de las sociedades. Y desde la perspectiva ecosocial, esa mejora son sociedades que sean más sostenibles, que sean más justas y que sean más democráticas. Desde ahí, desde entender el momento en el que estamos viviendo de tremendas urgencias y de tremendos cambios, cobra mucho sentido esta mirada ecosocial para esa mejora, para ese afrontar esos distintos desafíos y para que como personas y como sociedades estemos preparados y preparadas pues para tiempos distintos de los que son en el presente, que se van a ir abriendo fruto, pues ya digo, de esa crisis múltiple, climática, energética, material, societaria, etcétera. ¿Y qué habilidades o herramientas, valores puede aportar esta visión a los alumnos? Bueno, pues alumnos y alumnas. Necesitamos trabajar elementos clave, por ejemplo. Necesitamos trabajar que las sociedades, que los seres humanos somos profundamente ecodependientes, de que no somos capaces de satisfacer nuestras necesidades sin el concurso del conjunto de los ecosistemas. El grueso de la fertilización de los suelos lo hacen los ecosistemas, el grueso de la depuración de nuestras aguas y del aire también lo hacen los ecosistemas. De los ecosistemas obtenemos servicios básicos, funciones básicas, como la polinización, indispensable para la alimentación. Somos ecodependientes y ese es uno de los principales aprendizajes que necesitamos tener a lo largo de nuestra etapa educativa, a lo largo de nuestra vida. Pero no solamente somos ecodependientes, sino que también somos interdependientes.
como personas no somos capaces de satisfacer nuestras necesidades en solitario, sino que necesitamos el concurso pues, de otras personas. Vivimos en sociedad porque individualmente tenemos muy poquitas potencialidades, pero en colectivo tenemos muchas. Así que no solo somos ecodependientes, sino que somos interdependientes. Y esos son dos aprendizajes absolutamente centrales, nucleares, que tenemos que abordar pues, en los espacios escolares para empezar. ¿Y cómo? O sea, ¿a través de qué herramientas o de qué medios os apoyáis para lograrlo? Bueno, pues dentro de lo que son los espacios escolares, tenemos que entender que hay un montón de cosas que suceden, digamos, en las periferias. Por ejemplo, pues en los comedores, en los espacios, en los momentos extraescolares. Bueno, y ahí hay un montón de cosas que tenemos que cambiar. Pero realmente, donde tenemos que hacer las transformaciones profundas es donde está el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde estamos transmitiendo pues, que las cosas importantes se dan. Y eso es dentro de las aulas. Pero no en cualquier momento dentro de las aulas, sino dentro de las aulas, de alguna manera, enlazado con lo que se denomina como lo importante, como lo sustancial, que es lo curricular. Las matemáticas, la lengua, la física, la química, la plástica, la música. Necesitamos dar ese enfoque ecosocial a la vez que trabajamos todo ese tipo de contenidos, porque ya digo, es ahí donde se están dando los elementos significativos, importantes desde el punto de vista pues, educativo. Así que necesitamos hacer una programación que incorpore estos temas, hacer una propuesta curricular con una perspectiva ecosocial y desde FUEN hemos hecho una propuesta desde infantil hasta bachillerato y formación profesional básica, pues para sociales, para naturales y para valores, para esas tres grandes áreas de conocimiento. Y luego además necesitamos convertir eso en materiales didácticos. Porque el profesorado, bueno, pues programa, pero necesita herramientas para llevar a cabo esa programación. Materiales didácticos que a la vez que trabajen la lengua, la música o el inglés, pues lo hagan con esa mirada ecosocial que comprende la crisis múltiple en la que estamos y los desafíos y las habilidades que necesita la población pues para defenderse en el mundo que vive actualmente, que va a vivir en el futuro y además para mejorarlo. ¿Y crees que el sistema educativo está preparado para integrar este enfoque, para asumir todo lo que conlleva? Bueno, la ley que hay ahora mismo vigente está lejos de estar preparada para esto. Es una ley que tiene unos objetivos distintos de los que tienen que ver con el enfoque ecosocial. Ahora mismo hay en trámite una nueva ley, una reforma legislativa, la LOMLOE, que parece que sí que va a introducir algunos elementos pues, sustanciales que tienen que ver con la sostenibilidad y por ahí. Ya veremos si en el grado suficiente. En cualquier caso, más allá de la ley actualmente vigente, las leyes anteriores educativas, y estoy seguro que la ley que viene ahora son leyes que tienen que ser interpretadas por cada uno de los centros, por cada una de las etapas, por cada uno de los profesores y profesoras, es decir, que hay mucho margen, sin salir del marco de la ley, pues para poder darle una educación ecosocial a tu práctica docente. Claro, entiendo. Aquí a lo mejor es, perdona que te interrumpa, quizá también tiene mucho que ver el compromiso, ¿no?, del propio profesorado, del propio centro, de las autoridades, bueno, de los centros educativos para abordar, ¿no?, esta evolución. Sí, efectivamente. Hay una parte muy importante que tiene que ver con el compromiso y que, bueno, pues es una labor, ¿no?, un elemento que está en la mano del profesorado, pero el compromiso tiene que ser acompañado con herramientas que faciliten ese compromiso, pues porque las personas tenemos tiempos limitados, capacidades limitadas. Y por eso es muy importante dotar de una propuesta curricular, y subrayo lo de propuesta, no es ninguna Biblia, sino algo que luego cada uno de los centros y cada uno de los profes pues tienen capacidad pues, de modificar y de hacer suyo. Ya digo, unas propuestas a nivel de cómo hacer una programación curricular, ¿no?, desde una perspectiva ecosocial, pero también herramientas concretas, recursos didácticos de cómo hacerlo, de cómo trabajar las matemáticas con una perspectiva ecosocial o cómo trabajar pues el inglés, ya digo, o la física o la química. Y sobre eso también estamos haciendo propuestas concretas y poniendo herramientas desde FUEN. Pasando un poco más al ámbito del contexto general de la economía circular, ¿qué papel crees que juega este nuevo sistema circular en ese futuro contexto con menos recursos disponibles y cómo debería enfocarse desde el punto de vista pedagógico? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el grueso de la historia humana ha sido una historia en la cual nuestras economías, distintos formatos de economías, han sido economías marcadamente circulares.
Y la economía circular, más allá de un proceso de reciclaje de nuestros residuos, que también indudablemente tiene un componente de esto, sobre todo significa la integración en los ecosistemas. Y significa la integración en los ecosistemas porque en realidad son los ecosistemas los que son capaces de hacer de verdad circular la economía. Cuando vemos cómo se recicla el nitrógeno, el fósforo, el carbono o distintos elementos dentro del conjunto del planeta, dentro del conjunto de la Tierra, descubrimos que las tasas de reciclaje son del orden del 99,5%, del 99,8%, claro, unas tasas de reciclaje que están en la estratosfera de las posibilidades tecnológicas ahora mismo de los seres humanos. Así que tiene todo el sentido, en lugar de pensar en hacer circular la economía desde el punto de vista humano, hacer circular la economía con el conjunto de los ecosistemas, con la ayuda de esos ecosistemas y, por lo tanto, integrando nuestra economía dentro de esos ecosistemas. Así que necesitamos aprender a hacer eso, necesitamos transitar desde economías marcadamente lineales hacia economías circulares, que son economías integradas dentro del funcionamiento armónico, por decirlo así, de los ecosistemas. Y esto lo tenemos que aprender. Lo tenemos que aprender desde el punto de vista conceptual, tenemos que entender lo que implica de verdad una economía circular y lo tenemos que aprender desde el punto de vista procedimental. Tenemos que aprender a cómo hacer esto, porque no es un aprendizaje trivial, en gran parte lo hemos olvidado, por más que ya digo, el grueso de la historia de la humanidad ha sido de economías circulares, pero estas son cosas que hemos olvidado pues, en nuestro entramado industrial altamente tecnológico y que tenemos que reaprender. Y la escuela tiene una responsabilidad muy importante en este tipo de aprendizajes. Y también quizá en estas cuestiones que quedan pendientes por aprender, por ejemplo, muchos de tus escritos se centran en el concepto del decrecimiento, ¿no? Como nuevo paradigma en este mundo de recursos limitados. ¿Piensas que es posible abordarlo con garantías de equidad y de no exclusión? Claro, yo creo que esa es la clave, esa última parte de la pregunta que lanzas, María, porque el decrecimiento va a suceder sí o sí en un planeta de recursos limitados y en los cuales estamos llegando a los límites de disponibilidad de combustibles fósiles o de distintos minerales. Bueno, pues el decrecimiento en la disponibilidad material y energética va a suceder y acompañado a ello va a suceder un decrecimiento en la actividad económica en general, porque la actividad económica no flota sobre el limbo, sino que requiere de ese consumo de materia y energía. La clave es cómo se produce eso. Si es un decrecimiento, por plantear dos opciones extremas, ¿no? Y que probablemente nos moveremos en grises, ¿no? Pues un decrecimiento pues injusto en el que pocas personas acaparen unos recursos pues cada vez más escasos y cada vez más estratégicos, o bien es un decrecimiento justo en el que tengamos consumos más austeros de los que tenemos pues en los lugares donde tenemos altos niveles de consumo, para que otros lugares del planeta y otras poblaciones puedan tener unos niveles de consumo dignos que les permitan salir de la miseria, ¿no? Y que luego, por supuesto, esto vaya acompañado de unos procesos de reparto, ¿no? Creo que el gran desafío que tenemos como sociedades por delante no es solamente hacer economías circulares, hacer economías sostenibles, que indudablemente lo es, sino hacerlo a la vez acompañado de un proceso de redistribución de la riqueza, de redistribución del poder, ¿no? Porque si no, lo que vamos a tener van a ser amplias capas sociales que van a tener, pues, muy complicado, siquiera sobrevivir en un escenario, pues, de decrecimiento en la disponibilidad material y energética. También esa concienciación social es muy importante a todos los niveles. En los últimos meses, por la situación que hemos vivido, hemos asistido a una explosión de esta concienciación social del ciudadano ante la emergencia climática, el impacto que ha tenido en la calidad de vida que tiene, en la salud de las personas. ¿Crees que esta evolución que hemos tenido en este último tiempo es algo sólido? ¿Estamos en un momento idóneo para dar el paso definitivo hacia un nuevo sistema sostenible? ¿O quizás, como ha ocurrido ya en otras ocasiones, se nos olvidará de nuevo cuando todo esto se estabilice, cuando todo esto pase y retrocederemos en este camino cuando la crisis quede atrás? ¿Qué opinas, Luis? Bueno, creo que el 2020 ha sido un año tremendamente rico en aprendizajes a golpe de shock, desgraciadamente, pues el principal de ellos, pues la pandemia que ha paralizado el planeta, pero no solo, hemos vivido incendios absolutamente devastadores y con una extensión y virulencia como muy pocas veces se había encontrado en Siberia o en Australia,
hemos vivido pues olas de calor inusitadas en el Ártico, hemos estado viendo plagas de langosta que se conocen muy pocas en la historia, pues en toda la parte de África y de Asia. Bueno, pues los efectos de la pérdida de biodiversidad, del cambio climático, de la crisis energética, se están sintiendo de forma muy patente en el 2020. Y como planteabas, esto ha generado un montón de aprendizajes sociales muy importantes. Por ejemplo, hemos aprendido que podemos parar la economía para poner por delante la salud de las personas al beneficio. Y esto es un aprendizaje fundamental que nos podría parecer algo impensable en el 2019, pero que en el 2020 es algo que ha sucedido y que de pronto hemos aprendido que podíamos hacerlo. Hemos aprendido que podíamos satisfacer nuestras necesidades pues con muchísimo menos de lo que estábamos teniendo en la actualidad. Durante los meses de confinamiento, pues hemos reducido de forma muy importante nuestro consumo, pero no por ello pues hemos vivido en condiciones de miseria o hemos tenido problemas pues de satisfacer nuestras necesidades básicas. Y lo que hemos echado de menos, y este es otro aprendizaje muy importante durante el confinamiento, no era irnos de compras, sino que lo que hemos echado de menos era poder juntarnos con la gente que queríamos. Porque nuestras principales fuentes de felicidad están ahí, en una socialización rica, en un entramado pues denso, con la gente que apreciamos y que queremos tener al lado de nuestras vidas. Así que hemos aprendido un montón de cosas, hemos además aprendido cosas relevantes, importantes para nuestra vida, pero también para la sostenibilidad y para articular sociedades más justas y más democráticas, pero como tú decías, son aprendizajes endebles, son aprendizajes frágiles que podemos perder. Una de las cosas que sabemos en pedagogía es que para fijar los aprendizajes necesitamos volver sobre ellos de manera repetida y profundizar. Bueno, creo que la escuela, que la educación formal tiene mucho que decir en esto. Tiene mucha relevancia porque esos aprendizajes que hemos aprendido a golpe de shock, ya digo, pues a golpe de por las malas, ¿no? Pues en los colegios, en la educación escolar, tiene que ser fijado, tiene que ser pues repetido, profundizado y de alguna manera convertido en aprendizajes sólidos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental como actitudinal, ¿no? Que son, pues a fin de cuentas, las dimensiones de las personas, ¿no? Lo que conocemos, lo que sabemos hacer y los valores que tenemos. Y eso ahí lo tenemos que trabajar en la escuela. Bien, Luis, nos quedamos con muchísimas ganas de seguir aprendiendo contigo con más tiempo. No descartamos el poder contactar de nuevo otra vez porque es un placer escucharte hablar de estas cuestiones tan muchas veces tan lógicas, tan básicas, ¿no? Tan de cajón. Pero bueno, nuestras sesiones en Circular cuentan con un tiempo limitado y tenemos que ir acabando. De verdad, muchísimas gracias por tu disposición, por tu compromiso, por tu activismo, por todo el trabajo que realizáis y sobre todo mil gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. No, gracias por la invitación. Siempre es un privilegio hablar y que te escuchen, así que me habéis dado un pequeño privilegio. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto, Luis. Gracias. Adiós. Termina aquí otro episodio de nuestro podcast en Circular, en el que quiero agradecer la colaboración de nuestro equipo de comunicación y en especial a Olivia Fontanillo. Una entrevista, la de esta ocasión, donde hemos querido visibilizar uno de los aspectos más importantes para la transformación del sistema hacia uno circular, sostenible e integrador, como es la educación. Debemos entender que solo con una adecuada preparación podremos asegurar las habilidades y competencias necesarias para lograr que uno de los agentes centrales del cambio, las personas, tengamos la capacidad de afrontar los cambios necesarios para lograr que el futuro sea el que necesitamos, el que merecemos. Nos despedimos hasta el próximo episodio de En Circular. Nos vemos pronto.